1 Corintios capítulo 13. No vamos a entrar al capítulo 13 inmediatamente, vamos a hablar un poco de otra cosa, pero se va a conectar con el capítulo 13. Amén. Amén. Así es que tal vez a mitad de la enseñanza vamos a entrar al capítulo 13, pero empecemos con una oración. Amén. ¿Listos? Amén, gloria a Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por habernos traído en este día, por habernos permitido que nosotros abramos nuestros ojos, Señor mío. Hemos venido a regocijarnos en su presencia, a escuchar su palabra. Yo sé que usted tiene algo especial para nosotros, para su iglesia el día de hoy. Siga hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. Ayúdenos, siga dándonos el entendimiento. Que sean sus palabras que toquen nuestros corazones, que toquen nuestras mentes. Quite toda distracción que no nos permite enfocarnos en usted. Así es que nuestros ojos estén solamente en usted, en su palabra. Gracias por lo que está haciendo hoy y siempre, por siempre tomar el tiempo a hablar a nuestras vidas. Oramos que sea usted usándome también y que sea usted tomando control de esta enseñanza, de este servicio, y que su nombre siempre sea glorificado y levantado en alto, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos y le alabamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, el Señor es bueno, amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a empezar, vamos a leer un pasaje que nosotros encontramos aquí en Marcos, capítulo 2, verso 28 al 34, amén. Si usted tiene la hoja, pueden mirar que ese gran párrafo que está allí, ese es el pasaje que nosotros vamos a estar leyendo, que dice así. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Entonces nosotros miramos en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo está instruyendo a este escriba. Él está instruyendo, le está enseñando a esta persona que está oyendo, y a la misma vez nos está instruyendo a nosotros que somos sus oyentes. Está instruyendo acerca del gran mandamiento, amén. Y el gran mandamiento consiste de tres cosas. Primeramente es reconocer que Dios es uno, amén. Eso es lo primerito que menciona nuestro Señor Jesús, que dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la primera cosa que nosotros debemos reconocer en este gran mandamiento, que Dios es uno. La segunda cosa que nosotros debemos reconocer saber es que nosotros debemos amar a Dios, amén. Ese es otro mandamiento, amar a Dios. Y el Señor Jesús dice que el segundo es semejante al primero, que es amar al prójimo, amén. Entonces el gran mandamiento consiste en reconocer que Dios es uno, en amar a Dios y amar al prójimo.
Entonces nosotros debemos amar profundamente. La persona que obedece el gran mandamiento está cerca del reino de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús le dice a este escriba. En muchas ocasiones nosotros miramos que el Señor Jesús está reprendiendo y aún condenando, reprendiendo a los fariseos y a los escribas, amén. Él constantemente los está reprendiendo, pero a este escriba le está diciendo: bien has hablado, dijo, no estás lejos del reino de Dios. Dice, no estás lejos del reino de Dios. Entonces la persona que cumple el gran mandamiento está cerca del reino de Dios, amén. Y nosotros en su hoja usted puede ver que hay los 10 mandamientos. Podemos mirar una imagen, una foto que dice los 10 mandamientos. Y vamos a repasar a cada uno de ellos. Que el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. El segundo es: no adorarás imágenes. La número 3 dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Ahora nosotros sabemos que nuestro reposo es el Señor Jesús, y Colosenses nos deja saber que estas cosas como el reposo se encuentra en nuestro Señor Jesús. Él es nuestro descanso, amén. Pero esto es el número 4. La número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre. La número 6 dice: no matarás. La número 7 dice: no cometerás adulterio. La número 8 dice: no robarás. La número 9 dice: no mentirás. Y finalmente la número 10 dice: no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces nosotros podemos mirar estos 10 mandamientos. Si usted lo quiere leer con más calma en su casa, se encuentra en Éxodo 20, verso 3 al 17. Y nosotros miramos al estudiar los 10 mandamientos, nosotros podemos mirar que el número 1, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es lo primero que menciona el Señor Jesús en Marcos 12, versículo 30, que dice que el primer mandamiento es, dice, o el versículo 29 que dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Entonces el primer mandamiento que miramos en los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces ahí podemos mirar que se cumple eso. Pero también los mandamientos número 1 al 4 tratan con amar a Dios. Amén. Tratan con amar a Dios. Entonces no tener otros dioses, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano. Y también acordarse del día de reposo, que había mencionado que el Señor Jesús es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Entonces los primeros 4 mandamientos tratan con amar a Dios, y los mandamientos números 5 al 10 tratan con amar al prójimo. Amén. Y si nosotros hacemos estas cosas, si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, estamos cumpliendo estos 10 mandamientos que estamos mirando en Éxodo 20. Entonces, siempre ha sido el plan de Dios que nosotros nos amemos los unos a los otros. Podemos ver eso en Primera de Juan capítulo 4, versos 7 y 8, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, si nosotros amamos, es porque este amor viene de Dios. Amén. Este amor es de Dios, porque nos dice que Dios es amor. Y nosotros podemos mirar que a través de la primera epístola de Corintios, que nosotros hemos andado estudiando estas últimas semanas, meses, nosotros podemos mirar un patrón. Amén. Nosotros podemos mirar que algo sigue ocurriendo, y vamos a pasar por un breve resumen de Primera de Corintios capítulos 1 al 12. Amén. Vamos a
a mencionar algo que resalta en cada uno de estos capítulos, amén. Y ahí ustedes pueden, en sus hojas, ustedes pueden ver una lista que nos enseña de los capítulos 1 al 12. El capítulo 1 dice, habla acerca de disensiones en la iglesia. Así empieza el capítulo, que anda hablando que hay divisiones entre la iglesia. El capítulo 2 habla acerca de la sabiduría que viene del Espíritu. El capítulo 3 habla acerca de las divisiones, sobre las divisiones de la iglesia una vez más. El capítulo 4 habla acerca del ministerio de los apóstoles, y no solamente está mencionando acerca del ministerio de los apóstoles, pero el apóstol Pablo está hablando algo que él está pasando. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:11 dice, hasta esta hora padecemos hambre. Él está hablando de su ministerio como apóstol. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, él está hablando acerca de lo que él ha pasado como un apóstol. Entonces, el capítulo 4 habla acerca de su ministerio como apóstol. El capítulo 5 habla acerca de la inmoralidad que contamina a la iglesia, y esto lo habíamos mencionado cuando no aquí, pero cuando estábamos transmitiendo los videos anteriormente. Hubo una inmoralidad entre la iglesia, que hubo una persona que estaba involucrado íntimamente con la esposa de su papá. Entonces eso era algo que se encontraba dentro de la iglesia en aquel entonces, y el apóstol Pablo dice, ni siquiera los gentiles hacen cosas así. Entonces estamos mirando algo que sigue ocurriendo a través de estos capítulos. El capítulo 6 habla acerca de pleitos entre los creyentes, acerca de andar demandándose los unos a los otros. El capítulo 7 habla acerca de los consejos matrimoniales. El capítulo 8 habla acerca de lo sacrificado a los ídolos, y algo que menciona el apóstol Pablo es que los que participan en sacrificar a los ídolos lo están haciendo a los demonios, porque dijo, nosotros sabemos que los ídolos no son nada, pero los que participan en los sacrificios de los ídolos están sacrificando a los demonios. Entonces es el capítulo 8. El capítulo 9 habla acerca de los derechos de un apóstol. Entonces habían personas que ellos estaban diciendo que un grupo estaba diciendo que Pablo no era apóstol, y andaban diciendo, ¿por qué le vamos a ayudar si él no es un apóstol verdadero? Y entonces miramos que hubo una falta de amor hacia el apóstol Pablo en ese momento, y él habla acerca de los derechos de un apóstol. Y el capítulo 10 habla acerca de advertencias y da una pequeña historia de los errores de Israel, del pueblo de Israel, y cómo nosotros podemos aprender de esos errores de ellos. Habla acerca de la idolatría, habla acerca de la cena del Señor, y habla acerca de libertades del creyente. El capítulo 11 habla acerca de participando en la cena del Señor inapropiadamente, y eso es lo que andábamos diciendo, que cuando estudiamos esta enseñanza, que habían personas que venían temprano, se congregaban temprano entre la iglesia, ellos participaban en la Santa Cena, y luego después por último llegaban los hermanos que no tenían dinero, que eran pobres, no tenían nada, y se quedaban sin comer mientras los demás se habían acabado todo. Entonces Pablo les estaba diciendo que era una falta de amor que tenían ellos por no pensar en sus hermanos, por no discernir el cuerpo, por no pensar en sus hermanos en Cristo. Entonces eso es lo que habla el capítulo 11. Y el capítulo 12 habla acerca de dones espirituales y un cuerpo con muchos miembros. Está diciendo que el cuerpo de Cristo consiste de muchos miembros, así como nuestro cuerpo tiene ojos que son importantes, tiene una nariz que es importante, oídos que son importantes, manos, brazos, piernas que son importantes. Cada parte del cuerpo
cuerpo es importante. Y así dice el apóstol Pablo, entre la iglesia que es el cuerpo de Cristo, consiste de muchos miembros y cada miembro es importante. Amén. Entonces estaba hablando acerca de esto. Entonces en los capítulos 1 al 12 muestran la falta de amor. Si nosotros miramos un poco más profundo a lo que acabamos de leer, nosotros miramos que hubo una falta de amor, porque si ustedes se acuerdan los últimos capítulos, andamos hablando de eso, de tener amor hacia los hermanos en Cristo, tener amor hacia los demás, pensar en los demás. Entonces miramos que hay una falta de amor hacia Dios y al prójimo, y la iglesia de Corinto no estaba cumpliendo con el gran mandamiento de Dios. Amén. No estaba cumpliendo con este gran mandamiento de amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y amar al prójimo como amarse a uno mismo. Entonces esta iglesia, la iglesia de Corinto, no estaba cumpliendo estas cosas, y los corintios más bien andaban amando más al pecado y la idolatría. Y al hacer estas cosas, ellos estaban aborreciendo a Dios y al prójimo. Amén. Ellos no estaban diciendo yo odio a Dios, ellos no estaban diciendo yo odio a mis hermanos, pero ellos al participar en estos pecados, ellos en participar en la idolatría, estaban aborreciendo a Dios y estaban aborreciendo a sus hermanos en Cristo, al prójimo. Y nosotros podemos mirar Mateo 6, verso 24, que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Amén. Entonces el Señor Jesús en este instante estaba hablando que no se puede servir a Dios y las riquezas, porque si anda sirviendo a Dios va a menospreciar las riquezas, y si sirve a las riquezas va a menospreciar a Dios. Pero lleva el mismo principio. Al estimar el pecado y la idolatría, está menospreciando a Dios y al prójimo. Entonces lleva el mismo principio. Y aquí es lo que nosotros estamos mirando. El apóstol Pablo a través de su carta de Primera de Corintios les está enseñando: ustedes han hecho esto es lo que está ocurriendo, ustedes deben amarse los unos a los otros, debe haber amor entre ustedes, deben discernir al cuerpo, que si ustedes ven que su hermano está caído, ustedes deben levantarlo. Entonces debe haber un gran amor entre los unos a los otros, y eso es lo que nosotros debemos aprender también, amarnos los unos a los otros. Y muchas veces estamos tan enfocados en nuestras cosas, somos egoístas y buscamos nuestro bien en vez de buscar el bien de nuestros hermanos. Pero aquí es a donde entra el capítulo 13 de Primera de Corintios, porque después de hablarles tanto de tener amor hacia los demás, empieza Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la clave es tener amor hacia su prójimo, tener amor hacia los demás. Amén. Porque usted puede tener los mejores dones, pero si no tiene amor, de nada sirve. Si un creyente puede hablar en lenguas todo lo que uno quiera, pero si no tiene amor, entonces esa persona solamente está haciendo ruido. ¿Para qué le sirve? Amén. Si no hay amor en esa persona, está perdiendo su tiempo, en otras palabras. Si un creyente tiene profecía y tiene profecía, tiene todo conocimiento y entiende todos los misterios y tiene fe aún, pero no tiene amor, como dijo el apóstol Pablo, nada soy. Entonces el amor es muy importante que cada uno de nosotros llevemos. Si una persona reparte sus bienes, le da de comer a los pobres y sacrifica su vida, pero no tiene amor, de nada le sirvió.
Dios es amor, y si una persona hace todas estas cosas sin Dios, en otras palabras, sin amor, sin que Dios sea el centro o sin que el amor sea el centro, entonces está perdiendo su tiempo completamente. Porque a nadie, en inglés se dice winning brownie points por hacer cosas buenas, pero no está ganando brownie points en este instante, si no tiene amor. Es necesario tener amor hacia Dios y hacia el prójimo. Amén. El Señor Jesús él estaba mencionando en una ocasión que Él va a tener la multitud delante de Él. Él está diciendo a unos que se vayan a la derecha, a otros que se vayan a la izquierda, y a un grupo les dice, entren en el gozo de su Señor, entren en la presencia de su Señor, porque yo tuve hambre y me diste de comer, porque yo estaba en la cárcel y me fuiste a visitar. Entonces yo te pedí ayuda y me ayudaste. Estaba desnudo y me abrigaste. Y ellos dijeron, ¿cuándo hicimos nosotros estas cosas? Y dijo el Señor Jesús, pues así como tú lo hiciste a uno de estos pequeños, lo has hecho a mí. Amén. Entonces la clave es tener amor, porque si usted no tiene amor, ¿de qué sirve hacer estas cosas? Si no tiene a Dios en su corazón, ¿de qué sirve hacer estas cosas? Porque no es solamente hacer cosas buenas. Nosotros como cristianos debemos hacer cosas buenas. Amén. Entonces debemos hacer cosas buenas porque debe ser de nuestra naturaleza, porque esto viene de Dios. Pero hacer cosas buenas y no tener a Dios en nuestras vidas, pues Isaías 64 verso 6 lo explica, diciendo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Amén. Son como trapos de inmundicia. Entonces no voy a entrar con más detalles, pero se ha mencionado en otras ocasiones qué significa esa inmundicia. Pero la única manera que nosotros podamos ser justificados es mediante la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen en el Señor Jesús, y eso se encuentra en Romanos 3:22. En otras palabras, la única manera que nosotros podamos ser justificados es tener fe en el Señor Jesucristo. Amén. Es creer en el Señor Jesucristo. Así es como nosotros somos justificados. Amén. Y nos dice Romanos 3:23 al 25, dice, por cuanto todos pecaron, entonces ninguno de nosotros hemos sido inocentes. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces dice que Dios pasa en alto todos los pecados que nosotros hemos cometido, y aún dice en su paciencia. Amén. Qué tan bondadoso, qué tan paciente y qué tan misericordioso ha sido Dios hacia nosotros. Amén. Que nosotros, al creer en el Señor Jesús, en tener fe en el Señor Jesús, al hacer eso, somos justificados. Amén. Entonces es necesario tener a Jesucristo en nuestro corazón para que permanezca el amor en nuestras vidas. Amén. Nosotros debemos tener ese amor. Y miramos que los versículos 4 al 7 continúa diciendo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Bueno, yo no voy a hablar por ustedes, pero yo voy a hablar por mí. Yo creo que yo necesito más amor. Amén. Yo necesito amar más. Y así nosotros como una iglesia debemos amar más. Porque imagínense que lo que dice no se irrita. Ay, ya con eso ya
Ya, yo creo, con eso ya fallé yo. No se irrita, entonces debo amar más. Entonces miramos el número 1 ahí en su lista, dice que el amor es sufrido, amén. Y estos próximos puntos los encontré en el comentario bíblico de Matthew Henry, que dice esto: el amor es sufrido, dice, puede soportar el mal, la injuria y la provocación sin llenarse de resentimiento, indignación o venganza. Fortalece la mente, le da poder sobre las pasiones airadas y le proporciona una paciencia perseverante que más bien esperará y deseará la reforma de un hermano. Entonces, nosotros miramos, esto recuerda las palabras del apóstol Pablo, que menciona en 1 de Corintios capítulo 4. Dice el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Imagínense si uno estuviera pasando por eso y no tiene amor, rápido dice, yo para qué ando gastando mi tiempo, yo por qué ando soportando todo este odio, todo este enojo de la gente, yo me voy. Pero la Biblia dice que si nosotros tenemos amor, podemos soportar estas cosas. Si nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, si tenemos al Señor Jesús que reina en nuestros corazones, podemos soportar estas cosas. Esteban, en Hechos capítulo 7, él estaba predicando, estaba defendiéndose ante el Sanedrín, y cuando lo agarraron, lo llevaron fuera de Jerusalén y empezaron a apedrearlo. Imagínense que alguien le tire una piedra a usted y lo está matando, pero aún en esos últimos momentos Esteban dice, Señor, ten misericordia de ellos, no les tomes en cuenta el pecado que ellos están cometiendo. Imagínense el profundo amor de una persona, de pedirle a Dios que tenga misericordia hacia las personas que lo están matando. Amén. Ese es un gran amor que tiene una persona. Podemos mirar lo mismo con nuestro Señor Jesús. Estando Él en la cruz, está sufriendo, se están burlando de Él, le están insultando, le están escupiendo, le están diciendo un montón de cosas, pero aún así el Señor Jesús en sus últimas palabras está orando y dice, Padre, ten misericordia de ellos porque no saben lo que ellos hacen. Amén. Qué tan grande es ese amor. Amén. Es un amor que yo creo que muchos de nosotros aún no hemos llegado a entender. Es un amor muy profundo. Y nosotros podemos mirar que así es el amor. Amén. El amor es sufrido. Puede soportar el mal, la injuria y la provocación sin llenarse de resentimiento. Amén. Entonces, si alguien nos está haciendo un mal y empezamos a tener sentimientos que no vienen de Dios, pues esa es una oportunidad de decirle, Señor, ayúdame, sigue moldeándome. Amén. Entonces, porque yo creo que cada uno de nosotros necesitamos a Dios. Amén. La número 2, el amor es benigno. Amén. Es bueno, es generoso, es cortés y servicial. Ella busca ser útil y no solo aprovecha las oportunidades de hacer el bien, sino que las busca. Este es su carácter general. Es paciente con las heridas, apta e inclinada a hacer todos los buenos oficios a su alcance. Amén. Número 3, el amor no tiene envidia. No se entristece por el bien de los demás, ni por sus dones, ni por sus buenas cualidades, ni por sus honores, ni por sus propiedades. Si amamos a nuestro prójimo, estaremos tan lejos de envidiar su bienestar. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hermanos en Cristo, no vamos a tener envidia de ellos. Nosotros nos vamos a gozar, nosotros nos vamos a regocijar. Antes de que empezara el servicio, miré a Matthew que andaba cantando y dije, wow, gloria a Dios. Me encanta verlo servirle a Dios. Me encanta ver cómo él está dispuesto a alabar a nuestro Dios. Imagínense si yo no tuviera amor. No estoy diciendo eso para vanagloria, no, pero imagínense si fuera diferente y dijera, no, mira, ya lo
lo andan poniendo a cantar y a mí ¿por qué no? A mí ¿por qué no me han dicho? Pues tal vez ya me han escuchado, por eso no me ponen a cantar. Pero el hermano, la persona que tiene amor, no tiene envidia. Se goza a ver a los demás alabar a Dios. Se goza a ver a los demás, aún a los jóvenes, a los niños, a los que son jóvenes, alabar y servir a Dios. Amén. Uno se goza, se alegra, se regocija. Amén. Amén. Entonces nosotros debemos alegrarnos. No debemos tener envidia. Amén. Entonces el amor no tiene envidia. Y dice: la prosperidad de aquellos a quienes deseamos lo mejor nunca puede afligirnos, y la mente que está empeñada en hacer el bien a todos, el hacer el bien a todos, nunca puede con el mal a nadie. Entonces, pues uno que tiene amor no tiene deseos de cosas malas que le pasan a los demás. Amén. Quieren que sigan elevándose, que Dios siga usándolos, que siga Dios obrando en ellos. Amén. Entonces no tiene envidia, debemos regocijarnos. La número 4, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces no se llena de vanidad, ni se arroga ese honor o poder o respeto que no le pertenece. No es insolente, apto para despreciar a los demás, pisotearlos o tratarlos con desprecio. Entonces no habla mal de los demás para levantarse uno mismo. Entonces el amor no es jactancioso y no se envanece. La número 5, el amor no hace nada indebido. Amén. No hace nada indecoroso, nada que en el relato común de los hombres sea vil, no hace nada fuera de lugar o de tiempo, pero se comporta con cortesía y buena voluntad hacia todos los hombres. Amén. Hacia todas las personas. Número 6, el amor no busca lo suyo, entonces no es egoísta. No desea ni busca su propia alabanza, honor, beneficio o placer. De hecho, el amor propio está hasta cierto punto, es natural en todos los hombres. El amor de uno mismo debe ser medido por el amor hacia los demás. Ese amor es descrito como: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no busca lo suyo en perjuicio de los demás o con el descuido de los demás. Entonces, el amor no es egoísta, en otras palabras. Y no quiere decir que usted se va a andar pisoteando a usted mismo, pero como dijo el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces debe haber un profundo amor hacia los demás, así como nosotros también nos amamos. La número 7, el amor no se irrita y no guarda rencor. Entonces corrige la agudeza del temperamento, endulza y ablanda la mente, de modo que no concibe repentinamente ni prolonga por mucho tiempo una pasión vehemente. Donde se mantiene el fuego del amor, las llamas de la ira no se encenderán fácilmente, ni seguirán ardiendo por mucho tiempo. El amor nunca se enojará sin una causa y se esforzará por encerrar las pasiones dentro de los límites adecuados, para que no excedan la medida justa, ni en grado ni en duración. La ira no puede descansar en el seno donde reina el amor. Amén. Entonces nosotros no debemos, pues como yo he mencionado, yo fácilmente me irrito, pero no debo permitir que eso me domine. No debo permitir que eso como habíamos leído aquí, que yo me salga fuera del límite de la irritación y que yo me enoje y me pongo ahí y ofendo a mi hermano o ofendo a otra persona. Nosotros no debemos guardar ese rencor, no debemos guardar ese enojo, porque muchas veces tal vez alguien nos puede enojar y ya el resto del día nosotros todavía tenemos eso dentro de nosotros. Cuando uno tiene amor, debe soltar esas cosas. Amén. Debe soltar esas cosas. Entonces la número 8, el amor no se goza de la injusticia.
No desea el mal a nadie, mucho menos hará de este asunto su deleite, regocijarse en hacer daño, y tampoco se regocijará por las faltas de los demás. Entonces, el amor no se goza de la injusticia, no se goza cuando a alguien le sucede algo mal. No se goza cuando alguien falla, cuando alguien fracasa, cuando alguien cae en pecado. El amor no se goza en estas cosas. Entonces, si nosotros somos débiles en una de estas áreas, podemos pedirle a Dios que nos ayude a amar más. Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar a mi prójimo. Ayúdame a amar a mis hermanos, a mis hermanas, a mis vecinos. Amén. A mis compañeros del trabajo. Ayúdame a amar más. Amén. Para que así, de esa manera, la gente pueda ver a Jesucristo a través de usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los próximos versículos, verso 8 al 10, dice: el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, aparentemente, los corintios preferían la profecía, ellos preferían el hablar en lenguas y la ciencia, pero Pablo les deja saber que cuando venga lo perfecto, entonces estas cosas se acabarán. Se acabará el don de lenguas, se acabará el don de profecía, pero el amor es el que seguirá permaneciendo. Amén. Por eso es importante nosotros desear el amor. La Biblia en el próximo capítulo, en el capítulo 14, dice que nosotros no debemos cesar el hablar en lenguas. Entonces, si eso es lo que nos da el Espíritu, eso es lo que debemos permitir, ¿no? Entonces no lo debemos detener, pero la Biblia aquí nos está enseñando que lo que va a perseverar es el amor. Entonces deseemos nosotros más el amor, amén. Deseemos tener más de Jesús en nuestras vidas, de tener más de Jesús en nuestros corazones, porque como empezó el apóstol Pablo en este capítulo diciendo: si yo hablo en otras lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Dice: y si yo tengo profecía y entiendo todos los misterios y tengo toda ciencia, en otras palabras, tengo todo conocimiento, pero no tengo amor, entonces nada soy. Entonces, lo que es importante es desear el amor. Amén. Desear tener a Dios en nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que la profecía y el hablar en lenguas y la ciencia no son importantes. Lo que significa es que cuando venga Jesucristo, ya no habrá necesidad de profetizar, ya no habrá necesidad de hablar en lenguas o la ciencia, pero lo que sí va a permanecer es el amor. Amén. Y finalmente vamos a mirar los últimos capítulos, versos 11 al 13, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces Pablo hace una comparación entre el cielo y la tierra. Primeramente, él menciona que un niño habla, piensa y juzga de una manera. Amén. Y es decir, su manera de hablar, de pensar y de juzgar son limitados. Amén. Entonces usted puede, un niño puede mirar la estufa, puede prender a la estufa y sale fuego. ¿Y qué pasa? Puede poner su mano porque está jugando. No piensa de una manera, pero ya cuando madura, ya cuando crece, ya es hombre, ya crece y es una mujer. Amén.
ya tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque creció, porque tuvo entendimiento, y eso es lo que está mencionando el apóstol aquí. Entonces dice, cuando que un niño habla, piensa y juzga de una manera, porque su manera de hablar, de pensar y de juzgar son limitados. Pero cuando Pablo menciona que cuando él llegó a ser hombre, él dejó las cosas de niños. Y dice entonces su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de juzgar llegaron a ser totalmente diferentes cuando él creció. Y él hace esa comparación entre el cielo y la tierra. Entonces, la manera que nosotros estamos viendo ahora es a través de un espejo. Nosotros nos vemos en un espejo y nosotros nos vemos con estos ojos terrenales, amén. Pero cuando nosotros ya estemos con el Señor, ya lleguemos a estar en la presencia de Dios, nosotros vamos a poder ver como Él nos ha visto, amén. Y por eso dice el apóstol Pablo aquí, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, amén. Así como nos ha visto Jesús. Y dice, y ahora permanecen estas tres cosas. Dice, permanece la fe, permanece la esperanza y permanece el amor. Pero el mayor de estas cosas es el amor. Amén. Entonces voy a terminar con este último versículo, y ustedes lo pueden mirar en esta caja que dice, en esa última caja, en Primera de Juan capítulo 4 verso 10 al 11, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Entonces, esa fue la enseñanza del día de hoy, de amar. El pensamiento o el mensaje que persevera a través del libro de Corintios, Primera de Corintios, es el amor. La iglesia de Corintios, ellos fallaron en muchas áreas de su vida. Le faltaban mucho amor. Y tal vez hay personas que han batallado en eso hoy en día. Amén. Como acabo de mencionar, hay áreas en mi vida que yo necesito mejorar. Amén. Hay áreas en mi vida que Dios me necesita moldear. Entonces debemos pedirle a Dios, Señor, sigue moldeándome. Ayúdame a amar más. Ayúdame a amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma. Y ayúdame a amar al prójimo. Ayúdame a amar a mis hermanos, a mis hermanas. Ayúdame a amar a todos así como tú me has amado. Amén. Entonces, si nosotros vamos a permanecer en algo, permanezcamos en amor. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Bendiciones.